Muy buenos días en esta mañana. Shalom para todos ustedes, o sea, la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento esté sobre sus vidas en esta mañana. Es como siempre una alegría el poder estar presente nuevamente en este ministerio radial. Radio Enciende una Luz, el cual se transmite por más de 117 países vía satelital. Es una alegría el poder compartir. Tu amiga y servidora Amparo Waltz desde el bello estado de Utah te saluda y te da las gracias por estar aquí con nosotros compartiendo lo que es la palabra de Dios. Dios nos ha encomendado de ir a ser discípulos a todas las naciones y ese es nuestro propósito. Te doy la bienvenida a tu programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Ese es el propósito, que tu corazón sea restaurado, que tu corazón sea lleno de la gracia y el amor divino de Dios. Tenemos unas páginas donde tú te puedes poner en contacto con nosotros. En la página de La Tacita del Alfarero, muchos me dicen que solamente la encuentran como Tacita del Alfarero. Estamos en Facebook, estamos también como Radio Enciende una Luz o Enciende una Luz, y también estamos en la página de WhatsApp con el número de teléfono 619-646-9641, y te dejo saber que también tenemos un teléfono en el país de México y es el 521-811-486-4740, y también aquellos que se encuentran radicando en los Estados Unidos y quieren escuchar pero no tienen una computadora disponible, pueden marcar en su celular al 701-719-6377 y estaremos en vivo por medio de todas esas ondas satelitales que tenemos disponibles, y le damos gracias a Dios por eso. Y también nos puedes localizar por la aplicación TuneIn. Pues como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Te mando un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando, que están en sintonía. En especial en esta mañana quiero mandar un abrazo, un saludo a mis nietas Isabela, a Marilyn y a Stephanie, que se encuentran ahorita escuchándome. Les mando un fuerte abrazo y pido al Señor que las siga bendiciendo, que las siga preparando para lo que Dios tiene específicamente para cada una de ellas. Y pues gloria a Dios también pues a todos los nietos y nietas que andan por ahí, ¿verdad? Les mando un saludo, y a ti, tú que me estás escuchando, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios siempre haga resplandecer el rostro sobre ti. Y en esta mañana tenemos un programa que yo le quise titular Solo tú eres grande. En nuestro diario vivir oímos, escuchamos, estamos muy metidos en lo cibernético y escuchamos muchas cosas que nos llevan a veces a contristar nuestro espíritu, nos llevan a tener una palabra de juicio, ¿verdad? Por lo que leímos, por lo que escuchamos. Y se nos olvida muchas veces que Dios lo único que anda buscando es un corazón contrito y humilde, el cual Él no desecha. Por eso dice que Él busca esos corazones que le alaben en espíritu y en verdad. Y el alabar a Dios es adorarle, el reconocerle en todo momento. Y en esta mañana recibí una llamada y me hizo una pregunta, ¿no? Y me llevó a todo esto de lo que voy a dar de la palabra. Y también cuando estuve escudriñando las escrituras me llevó al Salmo 146. Y el corazón de David era un corazón agradecido. Y el corazón de nosotros tiene que ser un corazón agradecido, porque un día vamos a ver el rostro de Dios, pero mientras eso suceda, sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Dios nos ha otorgado una bendición por medio de su palabra, que podemos, una autoridad más bien, digo yo, ¿no?
porque podemos confesar las cosas que no son como si fueran, ¿no? Cosas que están bajo la voluntad de Dios, porque a veces se ha visto, se ha escuchado, ¿no? Que hay gente que usa la palabra para maldición o para confusión o todas esas cosas, y no es así. La palabra de Dios especifica claramente que no regresa vacía. La palabra de Dios va y regresa con gozo, regresa con alegría, y ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y en esta mañana espero que estés listo con tu rica tacita de café, lo que tú suelas tomar, tu libreta, tu plumita, para que, y esto lo enfatizo muchísimo, hoy vamos a tocar varias escrituras, bastantes voy a tocar el día de hoy, y para que tú las apuntes y más tarde escudriña las escrituras. Te recuerdo, como siempre, voy a usar la traducción TLA, traducción en el lenguaje actual. Tú puedes usar la que tú quieras, la palabra es la misma, es solamente diferentes traducciones. Estamos aquí transmitiendo desde el bello estado de Utah. Tenemos un clima un poquito así con bastante calor, pero medio nublado. A mí me gustan los días nublados, no sé, a mí me agradan, como me gusta tanto estar en casa, pues a mí me agradan esos días, porque un pretexto para no salir de casa, ¿no? Y andar en pijamas todo el día. Gloria a Dios. Bueno, pues en esta mañana vamos a entrar en nuestra programación y darle, como siempre, la honra y la gloria al Señor y poder escudriñar las escrituras. Padre, en este momento nuevamente estamos aquí presentes, Señor, para darte la honra y la gloria, para reconocer que tú eres fiel y que tu palabra siempre, Señor, regresa con el propósito que fue enviada, Señor. Te pido que en este momento, Señor, tu palabra por medio del Espíritu Santo pueda llegar a esos corazones, Señor, y conteste las dudas, las preguntas, todas esas cosas, Señor, que ellos tienen en su corazón. Y a la misma vez yo te pido que tú sanes si hay alguna necesidad de sanidad, alguna necesidad de provisión, Señor, que tú sanes, que tú provees, que tú restauras, Señor, porque tú eres maravilloso y tú eres amor. En el nombre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, mis amados, en esta mañana vamos a ir al Salmo 146. Es un salmo que en esta mañana a mí me edificó tanto. A veces los leemos y pues en ese momento a lo mejor esa escritura en ese momento no era para lo que estás pasando, pero en este día yo siento en mi corazón, así sin temor de equivocarme, ¿no? Que es una palabra que cayó en un corazón que estaba la tierra ya fértil, ¿no? Preparada, porque para poder poner una semilla tiene que estar preparada la tierra. Y en esta mañana estuvimos a las 6 de la mañana en nuestra hora de oración y mi corazón estaba preparada, ya había arado yo la tierra para que cayera esta semilla. Y eso es lo que Dios hace. Y mira lo que dice el Salmo 146, dice: alabemos a Dios. Yo quiero alabarle y mientras tenga vida le cantaré himnos a mi Dios. No confío en nadie, que ni el hombre más poderoso es capaz de salvarnos. Cuando ese hombre muere se vuelve polvo y ese día muere con él todos los planes que hizo. El Dios de Israel bendice a todos los que en él confían. Dios hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que hay en él. Dios siempre cumple sus promesas, hace justicia a los que son maltratados por los poderosos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los presos. Dios da vista a los ciegos, levanta a los caídos y ama a los justos. Dios cuida a la gente sin patria y sostiene a huérfanos y a viudas. Dios hace que fracasen los planes de los malvados. Ciudad de Jerusalén, que tu Dios reine por siempre en todos los siglos. Alabemos a nuestro Dios. Y es un versículo, ¿no? Y me recuerdo que cada vez que decimos una palabra, nosotros solemos decir aleluya, ¿no? Aleluya, y la palabra aleluya significa alaben, adoren a Dios. Y Dios nos recuerda, ¿no? Que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en nuestros labios siempre tiene que haber esa palabra, ¿no? De gratitud, una palabra de
de amor, una palabra de adoración hacia Dios y recordar, ¿no? Dejar todas esas aflicciones y todas esas cosas que nos agobian y nos separan de la presencia de Dios. Y por medio de esas palabras de gratitud, por medio de esas palabras, nosotros podemos reconocer. Y David siempre quería, ¿no?, que entendiéramos que nosotros ya habíamos recibido la justicia de Dios. Cuando tú has estado preso, yo, gloria a Dios, en una ocasión una prima y yo tuvimos un accidente y recuerdo que nos llevaron al lugar donde querían saber qué es lo que había sucedido con el accidente y todo. Y nos metieron en un cuarto, nada que ver con cárcel ni nada, pero fue una angustia, una soberbia, fue algo, no, una angustia y una falta de paz, no soberbia, una falta de paz, perdón. Y un agobio, había un agobio en nosotros, nos sentíamos mal porque estábamos en 4 paredes y nos sentíamos así como que se nos iba a venir el mundo. Entonces cuando tú vienes a Dios, por más que los problemas estén ahí, por más que todas esas circunstancias difíciles estén ahí, tú sabes que la justicia de Dios está presente. Y lo único que tenemos que hacer es siempre ser y recordar que a Dios le agrada que nosotros estemos recordando que ya fuimos salvos por medio de la misericordia de Dios. Y esa es una de las cosas que a Dios le agradan y que Él está constantemente, ¿no? Porque dice que cosas que oídos no oyeron ni ojos vieron son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Y al reconocer en tu corazón ese agradecimiento, a reconocer que Dios es grande, estás confirmando lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabes una cosa? Yo ya no hablo de amarguras, yo ya no hablo de problemas, hablo de la solución, hablo del que solucionó mi vida, del que me entregó esa paz, de que el que me dio todo lo que yo necesitaba, porque Dios es mi ayuda, mi apoyo. Él me enseña a ser obediente y me ha regresado la felicidad. Y a todos aquellos que no conocen al Señor les voy a contar para que puedan ser obedientes y puedan cambiar su manera de vivir, porque Dios es mi Señor. Él es el que me salvó de la muerte y yo canto gritos de alegría y doy gracias por ese clamor de inocente, porque ya no hay nada. No hay nada que quiera venir a acusarme de lo que yo hice en el pasado, porque Dios ya encontró en mí la inocencia. Por eso debemos de abrir nuestros labios y cantar alabanzas y con gusto ofrecerle a Dios lo que Él se merece, esa adoración, esa gratitud, porque así podemos entender que es una ofrenda de humanidad hacia Dios, porque Dios no desprecia a quien sinceridad es humilde y se arrepienta. O sea, Dios no se va a arrepentir si tú vienes con un corazón sincero y humilde. Él siempre va a estar presente porque está reconociendo que no lo hiciste solo, que fue Dios el que estaba contigo. Dedicarnos, ¿no?, ¿cómo te diré? A contaminar a la gente con ese gozo, el que diariamente estemos en un momento de gratitud, no importando las circunstancias. Porque tenemos que actuar con favor, con gracia divina, con la gracia que Dios nos ha otorgado en nuestras vidas, porque Él nos ha librado de la muerte. Él ha traído un gozo que nos regresa al lugar original, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nos lleva a reconocer que nada podemos hacer, pero ahorita estamos viviendo unos tiempos donde lo único que queremos es usar a Dios cuando tenemos una necesidad y se nos olvida que diariamente tenemos que agradecer a Dios, porque no existe ninguna medicina que sea mejor que los pensamientos alegres. Está comprobado con los médicos que una persona que ríe, que una persona que vive con esa paz, vive una larga vida.
para que el ánimo, porque cuando tú vives así, tú no pierdes el ánimo. Y todo el cuerpo, cuando hay un ánimo, cuando hay una alegría, el cuerpo produce sanidad. Fíjate, una persona amargada, una persona con complejos, una persona con soberbia, una persona que no ha entendido que Dios ha cambiado su entorno, viven en amargura y la espada, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué fue lo que hice? Yo trato, pero en realidad estás tratando de vivir conforme a lo que Dios te ha otorgado, o tratas, ¿verdad?, de hacer lo que tú piensas que está bien, porque no existe una mejor medicina que el gozo del Señor. No existe nada más maravilloso que reconocer, ¿no?, que Dios está con nosotros, porque Dios nos ha dado la seguridad, nos ha llenado de alegría, nos ha dado la paz, que nos trae la confianza de saber que estamos en Él y que por medio del poder del Espíritu Santo nos ha llenado de confianza, nos ha dado la esperanza de saber que sus promesas se van a hacer una realidad. Eso nos dice Romanos 15:13. Tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. Tenemos la confianza de vivir con esa alegría en nuestro caminar, porque Dios nos dice, vive con alegría nuevamente. Por eso dice, regocíjense nuevamente, regocíjense, dice el Señor en Filipenses 4:4. Tenemos que deleitarnos en el Señor. Tiene que haber un placer, el saber que Dios está con nosotros. El saber que solos no estamos, que Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, que no importe lo que esté sucediendo, nos enfocamos tanto en las cosas que ni tienen sentido, ¿no? Que perdemos esa comunicación con Dios. Y tenemos que alcanzar ese lugar estratégico donde Dios nos puso. Por eso nos viene el desánimo, por eso nos viene la confusión, por eso nos viene el juicio, por eso nos viene todas esas cosas que afectan nuestro diario vivir, porque no mantenemos ese gozo en el Señor. No tiene nada que ver que tú estés en tu casa. Mucha gente dice, es que te la llevas en tu casa encerrado porque estás en depresión. No, nada que ver con la depresión. La depresión te lleva a hacer cosas que no dan testimonio de que Dios está contigo. Lo que pasa es que has aprendido a disfrutar la presencia de Dios, el uno a uno con Él. Has aprendido a escuchar su voz, has aprendido a entender que Dios te habla en cada detalle. Estás aprendiendo a escuchar el tono de voz del Señor. Estamos aprendiendo a entender que hemos sido redimidos. Nada que ver con esas cosas, pero estamos tan impuestos a escuchar la voz del hombre, ¿no? Hoy en la mañana, o más bien ayer, no me recuerdo, me mandaron un mensaje de un siervo de Dios que oró por el presidente de los Estados Unidos. Y ha sido un juicio, una crítica, y no se dan cuenta que él está haciendo lo que Dios le manda, no lo que el hombre quiere. Él está haciendo lo que Dios le manda. Dice, ora por aquellos que te ultrajan y te persiguen. Él está manteniendo la obediencia y Dios le va a dar su recompensa. No importando cuántos se levanten en contra de ti. Dios es grande. Él solamente es grande, y el obedecer a Dios es una recompensa, porque Él nos ha enseñado a vivir conforme a lo que a Él le gusta de nosotros, porque sabemos que Él siempre está a nuestro lado y eso produce en nosotros un gozo. El saber que Dios está a nuestro lado, y va a haber veces
que a la gente no le va a gustar, pero no es para que tú estés agradando al hombre, sino para agradar a Dios. Dios es el único que tiene que ser glorificado y exaltado. Es Él el que nos da la respuesta, es Él el que cambia nuestro entorno, es Él el que nos sana nuestro cuerpo, es Él el que nos prospera, es Él el que hace todas esas cosas tan maravillosas. A veces somos no nos tomamos el tiempo. Y mira, qué tremendo es cuando te paras, ¿no? Estás haciendo algo en casa y de repente paras todo lo que estás haciendo y dices, gracias, Señor. Gracias porque estás en mi vida. Gracias porque en este día puedo servirte cantando adoración a ti, ¿no? Gracias, Señor, porque hasta este día tú has estado conmigo. Gracias, Señor, solamente por darte gracias, Señor. Cuando tú haces esas cosas, al Señor le agrada y el Señor está presente. Entonces el Señor empieza a abrir, ¿no?, esos cofres de tesoros escondidos para enseñarte la verdad, para enseñarte todas esas cosas tan hermosas. Porque la palabra dice claramente que nosotros que confiamos en Dios somos benditos. Somos como árboles plantados en la orilla de un río, porque se extienden nuestras raíces a las corrientes y el calor no causa ningún daño, porque nuestras hojas siempre están verdes y todo el año podemos dar fruto. Qué tremenda la palabra en Jeremías 17, 7 y 8, ¿no? Porque somos bendecidos espiritualmente y tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, porque tenemos una confianza y tenemos una experiencia de saber qué es lo que Dios va a hacer e hizo en nuestras vidas, porque somos esos árboles que extienden sus ramajes y pueden cubrir y dar sombra a aquellos que necesitan salir de ese sol que quema, de esa circunstancia. Somos raíces que produce vida y siempre en nuestro árbol, o sea, como damos frutos, siempre estamos dando testimonio de que Dios es fiel y por medio de esa corriente que es la palabra, porque dice que es como un manantial de agua viva, nosotros podemos dar de lo que hemos recibido, porque hemos sido bendecidos, hemos sido escogidos, porque tenemos una confianza en Dios. Y por medio de esa confianza muchos van a reconocer quién guía nuestros pasos, porque hemos aprendido a tomar en cuenta a Dios en todas nuestras acciones, para que Él nos ayude en todo. Eso lo ves en Proverbios 3, del 5 al 6. Él nos ayuda en todo, aún en esos obstáculos que bloquean nuestro camino. Él viene y los mueve para que nosotros podamos pasar sin ninguna dificultad. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa es Dios! Él viene en su grande amor y mueve esas piedras que quieren estorbar nuestro caminar, porque los planes de Dios son perfectos para nuestras vidas, porque Él nunca nos deja de la mano, porque todo lo que hacemos conforme a su voluntad son proyectos que se van a hacer una realidad, porque Él nos guía, dice su palabra en Proverbios 16:3. Porque nosotros nos sujetamos a la verdad que hay en Dios. Entonces estamos haciendo el trabajo de Él, porque cuando nosotros nos sujetamos a la verdad, vamos a entender que vamos a recibir una respuesta verdadera, que nuestros planes juntamente con Él van a ser exitosos,
porque dice su palabra, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, dice Proverbios 29:11. Entonces nuestros planes se van a convertir en una realidad, porque Él nos guía y nos hace exitosos si aprendemos a confiar en Dios, porque sabemos que Él nos oye, porque aprendemos en la sabiduría, aprendemos a pedir conforme a lo que a Él le agrada. No pedimos nomás por pedir, sino que entre nosotros esa sabiduría y pedimos conforme a lo que Dios le agrada y está alineado a la palabra primera de Juan 5:14. O sea, porque entramos confiadamente, sabiendo que estamos hablando conforme a lo que la palabra nos enseña, que no salen oraciones conforme a nuestras emociones, sino conforme a lo que Dios nos ha enseñado, porque solamente Dios es grande. Solamente Él es grande. Por eso pedimos con esa seguridad de que Él nos la dará, porque estamos pidiendo conforme a lo que Él nos enseña, conforme a la sabiduría, conforme a la fe, sin dudar. Porque si dudamos venimos a ser como las olas de mar que el viento lleva de un lado a otro, y Dios por eso nos entrega su palabra para no ser personas de doble ánimo, sino para pedir conforme a lo que Él nos ha entregado en su palabra. Santiago 1:6. Dejamos de ser personas de doble ánimo y nuestras oraciones Él las escucha y Él nos anima diariamente porque hemos aprendido a pedir conforme a lo que Él nos ha enseñado, y dejamos de ir de aquí para allá, sino nuestros pies se cimentan en la palabra de Dios y empieza a enraizar esa palabra y venimos a ser como ese árbol frondoso, que sus raíces están cimentadas y no importa lo que venga, ese árbol se mantiene en pie porque hay raíces fuertes, porque ese árbol ensancha su ramaje y las hojas siempre tienen vida y dan un fruto conforme a lo que hemos aprendido de Dios. Porque hemos aprendido a confiar en Él, hemos aprendido a no confiar en nuestras debilidades, sino confiar en nuestra fortaleza, confiar en Dios Todopoderoso. Hemos aprendido a confiar en Dios, hemos aprendido a declarar sus promesas por medio de todo lo que Dios nos ha otorgado, ¿verdad? O sea que sabemos que hemos aprendido, estamos aprendiendo, que hemos entendido a pedir conforme a lo que Dios le agrada. A Dios no le agrada si alguien viene y te hace un mal, no le agrada que tú envíes una palabra de maldición, le agrada que tú envíes una palabra de bendición, porque de en tu corazón mana la vida y de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando tú envías esa palabra de bendición, Dios dice, wow, está viviendo conforme al diseño que yo le otorgué, ha aprendido a dar de gracia lo que de gracia ha recibido, ha aprendido a confiar en mí, que él o ella no pueden hacer nada, que el único que puede hacer todo soy yo. Porque hemos aprendido a no tener temores, porque hemos aprendido a entender que las fuerzas, el amor y el dominio propio está en nuestras vidas, y que Dios ha quitado de nosotros ese temor, esos miedos, esas cosas que quieren venir a confundir nuestra mente. Hemos aprendido a vivir con dignidad, sabiendo que no tenemos de qué avergonzarnos, porque Dios nos ha lavado y nos ha hecho más blancos que la nieve.
porque hemos aprendido que no tenemos por qué tener miedo, porque nada nos puede hacer daño, porque Dios nos ayuda, porque Dios está con nosotros y no importa qué dardo tan fuerte el enemigo lance, sabemos que Dios lo dijo y Dios lo va a hacer, que en ese tiempo de necesidad no tengo por qué temer, porque Dios va a sacar todo a la luz. Dios se va a encargar de tratar con mi vida y tratar con aquella persona. Qué tremendo el saber cómo escudriñar y el saber cómo poner la palabra en práctica, el saber entender que solamente Dios es grande, que por más estudios que tengas, por más política que sepas, por más cosas que tú conozcas, Dios es el único que puede hacer las cosas imposibles posibles. Dios es el único que puede venir a sanar nuestros pensamientos obsesivos. Él puede venir a darnos el poder y la autoridad de llevar cautivos los pensamientos que nos separan de Dios. Él nos ha dado la autoridad para echar fuera lo que nos afecta, porque somos del reino de Dios, porque somos como un tesoro escondido en un terreno, que cuando alguien lo adquiere, Dios nos ha adquirido por precio de sangre, ¿verdad? O sea, ¿y qué es lo que hace? Dios dio lo mejor que tenía, vio el tesoro que estaba en nosotros y dio lo mejor que tenía para que después volviéramos de regreso a nuestro redil. Qué tremendo cuando dijo Dios, porque los amo tanto, porque los anhelo tanto, que voy a dar, que voy a pagar un precio elevado para que si tú crees en mí, para que si tú haces mi voluntad, puedas tener la vida eterna. Que ha asegurado ese tesoro que somos nosotros. Dios ha asegurado ese tesoro, te ha asegurado a ti, me ha asegurado a mí por medio de la muerte de cruz. Ese tesoro es de Él, a Él le pertenece, porque Él dio lo mejor que tenía por ti y por mí. Porque solamente Dios es grande. Solamente Él puede pagar un precio incalculable por nuestras vidas. Eso nos lo enseña en Mateos 13:44. Y siempre nos recuerda que la verdadera riqueza consiste en que obedezcamos a Dios con todo nuestro corazón. El anhelo de Dios es que nosotros vivamos centrados en su palabra. Ese es el anhelo que Dios tiene para nosotros, de acuerdo a Mateo 6:21, que en nuestro corazón exista la obediencia para poder entender que ya hemos sido redimidos y que la sabiduría y el entendimiento son más valiosos que el oro y la plata. Que cuando nosotros alineamos esas palabras, entonces somos las personas más ricas. Y en nuestro corazón, de nuestro corazón fluye una riqueza de sabiduría, de entendimiento, que son más valiosas que el oro y que la plata. Proverbios 16:16. Qué tremendo el saber que de nuestros labios existe esa palabra de vida, esa palabra de sabiduría que tiene un valor incalculable, esa palabra de entender que Dios está con nosotros. ¡Wow! Porque solamente Dios es grande. El entender que no importa lo que estemos pasando en ese momento, sabemos que somos las personas más ricas del mundo, porque tenemos la presencia de Jesucristo por medio de la esencia del Espíritu Santo. O sea, se encuentra en toda esa sabiduría, ese conocimiento se encuentra en la presencia de Jesucristo. Y cuando nosotros le recibimos y le honramos,
entonces existe en nosotros esos tesoros escondidos, existe en nosotros ese propósito de servir a Dios. Y ahí entendemos, ¿no?, que nuestra confianza siempre está depositada en Dios, que existe esa confianza para poder escuchar y recibir esas bienaventuranzas, recibir ese plan divino que Dios tiene para nuestras vidas, el poder entender, ¿no?, que solamente Dios puede, que solamente Él es grande. Por eso dice claramente en el Salmo 146, que Dios siempre cumple sus promesas y hace justicia a aquellos que se levantan y nos maltratan, aquellos que quieren venir a robarnos ese alimento espiritual, aquel que quiere venir a ponernos en un lugar que no nos pertenece. Dios se levanta en contra de ellos, porque Él da de comer al hambriento y pone en libertad a los presos. Él da vista a los ciegos y levanta a los caídos y ama a los justos. Y tú y yo somos justos, porque Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestra patria, del lugar donde tú radicas. Dios tiene cuidado. Por eso es importante bendecir nuestras naciones, para que caiga ese fruto que sale de nuestros labios y que no regrese vacío. Por eso debemos aprender a bendecir y confiar en el Señor, porque Él hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en Él hay. Y tremendo el saber que con una sola palabra Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz, y ahí íbamos incluidos nosotros. Qué tremendo el saber que tenemos una verdad, el que saber que tenemos un tesoro, que saber que en nosotros existe la respuesta, el saber que podemos decir no sin sentirnos mal, el saber que podemos poner límites sin afectar a nadie, sino dando testimonio de lo que hemos creído. El entender que con el único que tenemos que quedar bien es con Dios, que el reino nuestro no es un reino terrenal, sino un reino celestial, que no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al mundo de Dios, porque dice en la palabra que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, que hemos entendido que de nuestros labios siempre tiene que permanecer esa palabra de vida, ese cántico, ese himno hacia Dios de gratitud. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces. Gracias porque tú tienes cuidado de todo lo que tú me has dado, Señor. Gracias porque no tengo temor de salir de casa, porque sé que tú envías ángeles acampando alrededor de ella para que nadie toque mi morada. Gracias, Señor, porque aún tienes control de las plagas que quieren venir a invadir mi hogar. Gracias, Señor, porque en el día sale el sol y en la noche sale la luna, Señor. Gracias porque tú nos cobijas, Señor, con tus nubes, Señor, y con tus mismas nubes, Señor, tú produces una lluvia para que haya refrigerio en nuestras vidas, porque solamente tú eres grande, solamente en ti encontramos, y solamente en ti podemos decir que tú has cubierto la multitud de nuestros pecados y que hasta aquí nos has guardado. Gracias, Señor, porque solamente tú eres grande. Qué bendición el saber que tenemos a ese Dios increíble, ¿no? El poderte sentar en una silla y poder ver lo que Dios ha hecho por ti. Qué maravilloso. Así es que en esta mañana yo te invito a conocer ese Dios del cual yo te estoy hablando.
ese Dios que envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos, porque no lo envió a juzgar al mundo, sino a salvar a aquellos que nos encontrábamos perdidos. Así es que en esta mañana yo te invito que si no le has recibido, que si en tu corazón Él no reina, que en este día tú le entregues tu corazón a Dios. No van a bajar ángeles con trompetas, no, pero conforme vayas caminando con la voluntad de Dios, vas a empezar a ver cómo Él toma su lugar estratégico y todo lo que sale de ti va a salir con poder, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros y empieza a salir su deidad y empezamos a dar ese fruto que solamente desciende de Dios. Así es que en este día lo único que tienes que hacer es, como te dije anteriormente, nomás pedirle que venga a tu corazón y mantenerte en esa unidad al Espíritu y no dejar que nada venga y te robe lo que Dios te ha dado. Padre Santo, en esta mañana continuamos dándote la honra y la gloria. Continuamos alabándote y reconociéndote, Señor, que solamente nuestra confianza, Señor, desciende de ti, que tú eres un hombre muy poderoso y fuiste capaz de salvar mi vida y de sacarme de ese lugar donde yo me encontraba en tinieblas, que solamente tú me puedes dar ese aliento de vida, que solamente tú puedes cambiar mi entorno y se pueda volver en bendición y no en maldición. Gracias, Señor, porque me has otorgado esos planes que tú ya tienes preparados para mí, Señor. Me has otorgado en los cuales yo puedo leer y puedo discernir lo que tú tienes para mí por medio de la palabra. Son esos planes que tú de antemano ya tenías escritos para que yo los pudiera entender por medio del conocimiento y la sabiduría, Señor. Gracias por permitirme, Señor, hacer justicia en mi propia vida, Señor, y entender que yo ya soy redimida, que yo ya soy bendecida, que yo soy un linaje, que soy próspera, que soy salva, que soy lavada con precio de sangre. Gracias, Señor, porque mi mirada no está en el hombre, sino está en ti, Señor. Gracias por haber entregado lo mejor en el nombre de Jesucristo. Y mi amado, si tú hiciste esa oración, solamente busca un lugar donde tú puedas recibir alimento. Nosotros estamos aquí como Ministerio Radial las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos diferentes colaboradores los que estamos apoyando este ministerio. Así es que yo te pido que te unas a nosotros y juntos podamos lograr llevar la palabra hasta el fin del mundo en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, mi tiempo se ha acabado. Te doy gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente te espero el próximo lunes a la misma hora, 10 de la mañana, tiempo montaña. Tiempo central, creo que son las 11 de la mañana y tiempo pacífico son las 9 de la mañana. Así es que te esperamos aquí y recuerda que de mantener el gozo y la alegría que Dios ha otorgado a tu vida.